5 razones por las que deberías de hacer un podcast. Y no te voy a vender la idea de que te vas a hacer rico de hacer un podcast. Digo, es una posibilidad dependiendo las habilidades que obviamente cada uno tenga. Realmente lo que quiero conseguir con este video es que tengas una opción más. Si tú has pensado en emprender un negocio, que sepas que el podcast te puede ayudar como una puerta para poder llegar a tus posibles clientes. O si no los quieres ver como clientes, a una posible audiencia, a un público. Ahora bien, si ya tienes un negocio, el podcast te puede ayudar a poder crear esta conexión. Que por cierto, si vas en serio, si ya lo tienes más definido, no es el primer video que ves sobre cómo hacer un podcast, que sepas que tengo un curso que puede interesarte, donde paso a paso te enseño cómo hacer un podcast. Aquí abajo te dejo en la descripción el vínculo. ¿Quién soy yo y por qué te estoy hablando de esto? Bueno, llevo haciendo contenido por ya 8 años aproximadamente y el podcast me gusta porque tiene varios beneficios, que a su vez son las razones por las cuales estoy haciendo este video. La número 1 es que el podcast puede ser una posible fuente de ingreso. ¿Y por qué digo posible? Porque si solamente vas a depender de los anuncios, hacer un podcast puede ser bastante difícil si quieres monetizarlo rápido. Crear un podcast o un canal de YouTube para hacerlo crecer y comenzar a generar ingresos de él requiere de algunos conocimientos avanzados en marketing y publicidad. Hay algunos casos como el que te mencioné en el video pasado, donde sin esos conocimientos puede que tu mensaje sea lo suficientemente atractivo para un público en concreto y eso haga que tu podcast sea reconocido. Sin embargo, no es el caso para la mayoría. En el video pasado te explicaba un poco sobre esto. No es lo mismo hablar sobre macroeconomía para personas que no saben de macroeconomía pero quieren informarse, algo así como un periódico o un noticiero, o hablar sobre cómo hacer un canal de YouTube. ¿Por qué? Porque es un mercado más saturado. Y así como esto existen muchos otros ejemplos, como por ejemplo, no es lo mismo hacer un canal o un podcast hablando sobre videojuegos, que también es otro sector que está saturado, a hablar, por ejemplo, sobre metabolismo, como es el caso de uno de los proyectos al cual estamos ayudando. Ese proyecto del que te hablo, obviamente su mensaje va muy a profundidad, es decir, habla concretamente de un concepto que es el metabolismo y todo lo que lo rodea. Pero cuando hablas de videojuegos estás hablando de múltiples temas a la vez. Es decir, sí existe una demanda, pero hay mucha oferta, hay muchos canales contra los que vas a estar compitiendo desde el inicio. En cambio, el metabolismo, pues requieres de tener un conocimiento a profundidad. Digo, obviamente sé que existen sus excepciones y que habrán algunos podcasters o youtubers que estén hablando sin el conocimiento. Entonces, como en el caso del proyecto del que te hablo, es un doctor con maestría en nutrición, lo cual le da bastante autoridad para hablar del tema. Estás hablando de un tema en concreto y a la vez tienes la autoridad suficiente para hablar del tema. Pero sí, en resumen, una de las razones muy potentes por las que deberías de crear un podcast es porque es una posible fuente de ingreso. Otro punto que a lo mejor no es tan sexy, pero que de igual manera yo recomiendo tener un podcast por esta razón es que te ayuda en tus habilidades comunicativas. Creo que es importante pulir nuestras habilidades comunicativas. Y un podcast, así como te mencioné en otros videos anteriores de la persona de 67 años que quería grabar su voz, escucharse, meditar. Justamente para eso te sirve el podcast, para poder escucharte y saber cómo te comunicas, cómo me escucha la demás gente, cómo puedo mejorar eso. Porque la verdad es que ya una vez que te escuchas, puedes entender muchas cosas, como ahorita. Yo cuando hablaba antes, en videos cuando iniciábamos, yo hablaba muy tropezado, hablaba de muchas cosas y no llegaba al punto. Eso obviamente como emprendedor, pues sí te mete un poco el pie, porque si no te sabes comunicar con algo tan básico como lo son tus ideas, tus convicciones, ¿cómo esperas venderle a la gente tu proyecto? Y no porque lo vayas a vender literal, sino porque el compartir la idea de tu proyecto, pues tiene que enamorar. Y como sabrás, pues enamorar conlleva saber comunicarse. Si eres una persona que no le gusta mucho socializar o no sabe cómo socializar, es un muy buen ejercicio para escucharte, poder saber cómo te comunicas con otras personas, ver otros videos, porque también
El podcast te ayuda a crecer, pero eso lo vamos a ver en otro punto. Otra de las razones por las que te recomiendo crear un podcast es porque es una perfecta excusa para obtener nuevos clientes. Como te dije al principio, si tú ya tienes un negocio o tienes una idea de negocio ya pulida, utilizando el Lean Startup, que te lo mencioné en otros videos anteriores, que si no lo has visto, búscalo, metodología Lean Startup, me lo vas a agradecer después. El podcast es una puerta perfecta, una excusa perfecta para poder invitar a tus posibles clientes a entrevistarlos, saber sus dolores, sus problemas y después poderles vender tu producto o mejorar tu producto. Esto como ejemplo te lo pongo yo en nuestro caso, cuando creamos el primer podcast. Pude entender muchos de los dolores que tenían nuestros posibles clientes, porque me daba cuenta que la mayoría de las personas no tenían el mismo conocimiento que yo. Y no es porque sepa demasiado, sino porque a la mayoría no le interesa. Pero sí, en resumen, si tú entras a linkedin.com, suponiendo que ya tienes claro cuál es tu negocio, vas a buscar en la barra de arriba, en el buscador, vas a buscar de lo que trata tu negocio. Voy a poner un ejemplo. Eh, Quiero conseguir profesores de inglés, voy a poner profesores de inglés. Me van a aparecer personas de todos los lugares de México. ¿Por qué? Porque yo estoy en México. Después, en los filtros, tú puedes poner en qué ciudad te encuentras concretamente. Entonces, si yo pongo profesores de inglés, pongo en el filtro Tijuana, me van a aparecer todos los profesores de inglés que hay en Tijuana. Y así lo puedes hacer con muchas otras cosas. Si buscas escritores, los buscas ahí. Si buscas recursos humanos, los buscas ahí. Si buscas ingenieros, los buscas ahí. Si buscas supervisores, los buscas ahí. Si buscas emprendedores, los buscas ahí. En fin, cualquiera. Si no te funciona LinkedIn, puedes probar otras redes sociales como Instagram, Facebook. De esta manera tú puedes buscar a tus clientes o posibles clientes y venderles directamente, ya sea en una entrevista o a lo mejor ellos son tu competencia. Los invitas al podcast, debaten de alguna idea y después lo subes a YouTube o lo subes al podcast. De esta manera tus clientes van a llegar. ¿Por qué? Porque están hablando profesionales del tema. Te apalancas, es decir, utilizas ese conocimiento que te dio esa persona con la que estuviste haciendo el podcast y llega a tu cliente de una manera más orgánica. ¿Qué si solamente te paras frente a la cámara y hablas tú solo? Otra técnica también muy buena para esto, que es un extra, pero puedes tomar el público la audiencia que esa persona ya tiene. En dado caso de que no sea tu cliente, puede ser a lo mejor otro profesional, pero tomas esa audiencia y la llevas a tu canal. En resumen, crear un podcast, una razón muy buena es porque te permite tener esa excusa con tu cliente o con tu competencia y poder aprender de la competencia o de tu cliente. Otra razón también que a lo mejor no es tan sexy, pero que igual te ayuda mucho tener un podcast, y es una de las razones por las cuales yo también recomiendo tener un podcast, es que el podcast, si lo tienes bien consolidado, es decir, la idea está muy clara, te ayuda a poder continuar informándote, actualizándote y mejorar, ya sea tu negocio, ya sea un proyecto creativo o ya sea tu persona. Te ayuda a mejorar. Y eso es algo que sí o sí pasa con el podcast. ¿Por qué? Porque te tienes que preparar para hacer este tipo de episodios. Y eso te ayuda mucho. Te ayuda mucho a no mantenerte estancado, a seguir aprendiendo. En el episodio pasado te expliqué el caso de Simón. Simón dedica 3 horas a un episodio de podcast nuevo. ¿Por qué? Porque tiene que leer artículos, tiene que comparar artículos sobre macroeconomía y después reflexionarlos para posteriormente compartirlo a través de su podcast, a través de su canal de YouTube. Lo curioso es que en su caso, esa fue la razón principal por la que creó ese podcast, para poder compartir sus experiencias y poder seguir cultivándose. Entonces, razón número 4, cultivarse. Para eso te ayuda el podcast, para seguir actualizándote y mejorar. La última tiene que ver un poco con el ego, la verdad. Y es que indudablemente cuando te gusta compartir sobre lo que tú sabes, pues el ego está de por medio. Al igual que el enseñar una clase, debes de tener un cierto nivel de ego para poder decir, yo sé algo que tú no sabes, me voy a parar enfrente y te lo voy a enseñar. Entonces, en parte, creo que puedes alimentar el ego y canalizarlo hacia algo positivo.
el compartir tu información y el seguir actualizándote como en el paso anterior, que van juntos, van de la mano, te puede ayudar o más bien, puedes ayudar a mucha gente. Entonces, yo te diría que más que solamente verlo como ego, digo, lo menciono porque honestamente sí creo eso. Creo que va vinculado. Pero en lugar de nada más verlo como ego, creo que podríamos verlo como vuélvete un profesor. Vuélvete un profesor de eso que quieres compartir. Y si lo compartes de una manera donde no solamente vendas, y si lo compartes desde una postura donde no solamente te pares a venderle a la gente y realmente, genuinamente, compartas tus experiencias, historias con clientes, con proveedores, con personas que están dentro de tu ecosistema de trabajo, historias con clientes, con proveedores, con personas que están dentro de tu ecosistema, dentro de tu mundo laboral. Y de esta manera no solamente te vuelves el profesor, porque digo, a esas personas les va a parecer interesante, sino que además, pues también te sientes bien de compartir y se vuelve más, cada vez más adictivo. Y eso te lo puedo asegurar. Entonces, hasta aquí las 5 razones por las que creo que deberías de hacer un podcast. Dime qué piensas, déjalo en los comentarios. Igual si no quedó claro uno, podemos hacer otro video. Pero creo que esas son las razones principales por las que yo te recomendaría hacer un podcast. Recuerda que puedes inscribirte al curso, está abierto, 50% de descuento hasta febrero de 2025. Nos vemos dentro, cuídate mucho, chao.